que fiel es el Señor, no hay nada como estar en Él. Pueden tomar asiento en esta hermosa tarde, noche ya. Qué bueno estar en la casa del Señor, y de verdad que Dios hoy nos tiene una sorpresa muy especial, muy agradable. Y es una sorpresa que lo habíamos anunciado, es una persona muy especial, y Dios obra por senda misteriosa, porque hace como un par de años conocí a una muchacha, una reportera de Univisión, en medio de un ambiente interesante, en medio de un ambiente diferente, un ambiente quizás un poco difícil incluso, pero pudimos ver cómo la mano de Dios estaba operando aún en medio de circunstancias difíciles, y solamente Dios tenía sus designios que íbamos a volvernos a encontrar, pero ahora ya no ella como la reportera, sino como la persona que estaba experimentando y que necesitaba de la presencia de Dios de una manera especial. Y para que tenga sentido todo lo que estoy diciendo, prefiero que ella les cuente e invitar acá a Sonia Parizos de Univisión. Un gusto, hija, puedes pasar. Me le da un aplauso, por favor, fuerte, un aplauso grande a Sonia. Y voy a invitarla, si quieres, hija, puedes tomar asiento. Y hoy tenemos el privilegio de poder compartir con ella junto con su amado esposo que está acá, ¿cierto? Y Sonia, algunos te conocen, otros no te conocen. Y solamente cuéntanos quién eres tú y luego cómo conociste del Señor. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes todavía. Bueno, primero que todo, para mí es un privilegio estar entre todos ustedes. Estoy un poquito nerviosa porque he sido maestra de ceremonias en sin número de ocasiones, pero venir a hablar de la gloria de Dios me pone un poquito nerviosa. Y eso es lo interesante, Sonia, porque imagínate, tú has estado frente a cámaras toda tu vida literalmente, y estás ahora en la iglesia compartiendo, pero es que ella no está en este momento con su manto profesional. En este momento ella está como nuestra hermana en Cristo Jesús. Amén. Y por eso ella entiende lo que esto significa, lo que esto conlleva, porque ministrar en la presencia de Dios y ministrar específicamente en la iglesia del Señor lleva un peso, porque incluso tú ministras. Y quiero que nos cuentes quién es Sonia en la vida real y quién es Sonia en la vida profesional. Bueno, empezando por la vida profesional, hace 20 años trabajo en noticias, el mismo noticiero. Desde que me gradué de la universidad he sido mi único trabajo. Tuve un trabajo anterior que fue en Dunkin' Donuts, vendiendo donuts, así fue cuando yo era adolescente. Pero hace 20 años practico el periodismo, que es la carrera más linda del mundo. A nivel personal, estoy casada, tengo 2 hijos, uno vive en el cielo y el otro vive con su padre, y estoy casada con un tremendo camarógrafo de Univisión. Ajá, ese camarógrafo capturó bien. Estaba Totalmente captando algo más que el escenario, ¿verdad? Estaba centrado muy bien. Qué bueno. Entonces, eres periodista en la vida profesional, eres madre, eres esposa, y cuéntanos cuál ha sido tu travesía espiritual. ¿Cuándo conociste del Señor? ¿Cuándo fue que le entregaste tu corazón? ¿Cómo fue ese proceso que Dios conquistó tu corazón? Bueno, hace apenas 6 años. Hasta hace 6 años yo pensaba que yo era gorda, fea y vieja, y no me quería. Yo misma no, a mí no me gustaba lo que veía, y mi matrimonio estaba pasando por un momento bien difícil, hasta pensando en divorcio. Y un periodista, un colega mío, fue el que me alcanzó, fue ese ángel que me invitaba y me invitaba. Yo le decía, el próximo domingo voy a ir a tu iglesia, el próximo domingo. Hasta que un día que ya estaba yo como en el borde, ya que llega ese momento que ya no puedes más, y yo estaba chateando con mi laptop, y de repente me entra un saludo de él. De pronto muchos lo conocen, es Iber Marino de Almavisión, del 87.7. Y me dice, Sonia, ¿mañana sí vienes a mi iglesia? Y yo le dije, sí, mañana voy. Y en ese entonces vivía yo con mis hijas, con las hijas de mi esposo, que eran como mis hijas. En ese momento ellas no me querían como su mamá exactamente, me cortaban la ropa y todo, o sea, no me querían demasiado. Pero yo les dije a ellas, me invitaron a una iglesia, ustedes me acompañan, y las dos me dijeron al unísono, sí.
Y al otro día fuimos a Casa sobre la Roca, que está en Miami Gardens, y hasta el sol de hoy. Wow. Y ha sido la bendición, de verdad. 6 años La mejor atrás. decisión que he tomado en mi vida, porque a pesar de que mi mamá oró por mí 20 años, y esto le llama a la atención muchas de ustedes, personas que posiblemente están orando por un ser querido que no ha querido llegar a los pies de Cristo, no cesen de orar, porque va a llegar el momento en que finalmente esa persona va a claudicar y va a hacerlo. Sí. Como lo hice yo, como lo hizo mi esposo, que también hasta hace apenas 2 años llegó al Señor, después de 4 años de rodillas, pero la oración de una esposa y de una madre siempre, siempre es contestada. ¿Escucharon eso? La oración de una madre tiene audiencia real en el cielo. Ahora, como periodista, tú has entrevistado, has hecho reportajes de diferente tipo de situaciones. Ahora, nunca quizás te imaginaste que tú misma ibas a pasar una de esas pruebas, una de esas historias tan duras, que incluso en esta iglesia viniste a hacer un reportaje años atrás y pues siempre diste la noticia, y yo sé que con compasión, porque aún en aquel momento que te conocí, vi la compasión de madre, vi en tus ojos que de verdad te interesaste por nuestra querida Victoria, que está acá con nosotros. Más adelante le vamos a compartir un poquito de cómo fue la historia, algunos se recuerdan, otros no. Pero como profesional y como reportera has visto y dado muchas noticias, pero nunca te imaginaste quizás, sobre todo conociendo a Dios, que supuestamente a veces se predica que la vida cristiana todo es color de rosa, y como profesional nunca pensaste que ibas a estar ahora detrás de una historia donde tú ibas a ser parte central de una historia de dolor, de una historia dura. Has pasado una prueba grande. Cuéntanos cuál fue esa prueba y cuál fue el proceso. Bueno, primero que todo, hace 2 años más o menos surgió la triste noticia de Victoria. Yo me senté allá atrás, creo que al lado donde está la consola, muy cerquita de la consola. Y Victoria estaba sentada aquí, creo que en primera fila, y yo la miraba desde allá donde yo estaba. Yo decía, Dios mío, pobre mamá, perder sus 2 hijos. Pobre mamá, no me imagino, terrible. O sea, yo le dije a mi camarógrafo, yo no quiero hacer esta historia, es demasiado dura. Y jamás me imaginé que 2 años más tarde yo iba a estar acá sentada hablando de lo mismo, pero en carne propia. Porque así Tremendo. Es. Pero también creo que la voluntad de Dios es siempre, como decía Malfi, es siempre buena, agradable y perfecta. Y aunque nosotros no nos expliquemos por qué, Él nos va preparando. Y creo que ese mismo día que yo cubrí la historia fue el primer día de mi preparación para lo que me venía a mí. Hace 4 meses falleció mi hijo en un accidente de tránsito de 24 años, mi hijo. Y obviamente ha sido devastador para mi familia, para mí. Pero el Señor, yo en alguna época, ese día, yo dije, yo no podría vivir. Y estoy aquí sentada y es por la gracia de Dios. Nada más. Nada te puede preparar completamente para una situación como esta. Tú misma decías, yo creo que nunca estaría lista como típica madre y madre latina, sobre todo, mis hijos y todo. Jamás me puedo imaginar que algo puede suceder. Y bueno, esto aconteció. Cuéntanos un poquito de quién es tu hijo, porque está en la presencia del Señor, y cómo fue los hechos, ese evento. Bueno, mi hijo tenía 24 años, un muchacho, no porque sea mi hijo, pero era extremadamente guapo. Yo le decía, tú deberías estar en Hollywood, tú eres tan guapo, deberías hacer comerciales de televisión. Era demasiado inteligente desde niño, era abogado, él se salía con la suya, de su argumento, él ganaba. Me divorcié de su papá cuando él tenía 14 años y nunca se recuperó del divorcio. Él siempre estuvo muy triste con eso, tenía 13 años. Siempre estuvo muy triste y era muy celoso. Yo era como, o sea, él no concebía ni siquiera que yo pensara en tener otro hijo. Dice, por favor, no, yo quiero ser el bebé siempre. Entonces fueron años difíciles de tratar de hacerle entender lo que sucedió. Luego vino mi matrimonio con mi esposo y de repente llega su muerte.
Yo estoy segura que en ese momento el Señor lo tiene con él. Aunque él nunca quiso ir a mi iglesia, nunca, él no hizo la oración de fe, pero el miércoles antes de que él muriera, yo estaba muy disgustada con él y yo me fui orando saliendo del reparto de mi casa y yo le dije al Señor, Señor, ten misericordia de mi hijo, yo lo ato al cielo, haz tu voluntad en la vida de mi hijo, pero yo nunca me imaginé que la voluntad iba a ser llevárselo. Cuando viene la noticia que mi hijo mayor fue el que viene y me la informa, nos dice a mi esposo y a mí lo que ocurrió, inmediatamente me acordé de esas palabras y dije, Dios mío, hasta llegué a sentirme culpable de que de pronto, Señor, yo te lo entregué, pero yo no quería decir que te lo llevaras. Eso ha sido para mí, yo creo que lo más duro, la parte más dura. Al principio fue el enojo con el Señor, porque soy un ser humano. Yo soy sierva de mi iglesia. Yo desde que llegué a los pies del Señor he tratado de hacer todo lo que Él me ha dicho que haga. Y me sentí traicionada. Pero con el correr de los días me he dado cuenta que tuvo que haber sido para algo bueno. Tuvo que haber sido para algo o un dolor que me quiso evitar a mí o a él, pero que como sea, como haya sido, y ya no lo cuestiono más, fue para algo bueno, porque todo lo que hace es bueno y Él es un Dios de amor y me ama. Qué impresionante. Están escuchando a una madre que hace 4 meses, 120 días alrededor de ese tiempo, que acaba de experimentar la partida de su hijo especial, querido, cariñoso, y ella está acá sentada compartiendo y declarando la bondad de Dios. Y es que Dios toma sus decisiones desde un plano eterno, y nosotros como seres finitos siempre va a haber una distancia entre sus decisiones y nuestro entendimiento, pero podemos llenar ese espacio con fe, con esperanza, con confianza en un Dios que es bueno. Y la Biblia dice en el Salmo 103, y para siempre es su misericordia. Ahora, cuesta entenderlo y hay procesos donde uno cuestiona a Dios y Dios no se ofende cuando le cuestionamos, cuando no entendemos, somos seres finitos. Él está tomando sus decisiones desde un plano interno. ¿Cómo vamos? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, y son muy altos, y por eso esa distancia. Ahora, ¿qué le dices tú a las personas que están atravesando un momento de dolor? ¿Cómo tú personalmente pudiste superar, o mejor dicho, más que superar, cómo pudiste experimentar la presencia, el consuelo de Cristo durante todo esto? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que en mi vida lo que me ha ayudado estos 4 meses, porque no puedo decir que estoy recuperada porque sería mentir. Sí lloro, sí me entran momentos tristes, porque todo me lo recuerda. Y creo que eso me va a pasar a lo largo de lo que me resta de vida, que esa canción que él le gustaba, que esa comida que él hacía, que ese gesto que hacía, me lo va a recordar. Pero lo que me ha ayudado a mí a mantenerme es confiar. Yo seguiré confiando en Dios, porque yo sé que Él es Dios. Y a la hora de la verdad, Él es el que toma las decisiones. Nuestros hijos son prestados. Yo digo, se lo llevó como un príncipe porque nadie me lo mató. No tengo rencor contra nadie. O sea, el Señor se lo llevó de verdad como un príncipe, creo yo. Y yo creo que así está mismo en el cielo en este momento. Estoy segura. Muchos han escuchado tu historia, hiciste un reportaje, y cuéntanos cómo Dios ahora ha utilizado. Obviamente hay muchas incógnitas del porqué, de los propósitos eternos de Dios, pero creo que has podido empezar a visualizar, a divisar un poco los destellos de los propósitos de Dios en cuanto a ti, como instrumento de Él para consuelo, para consejo de otras personas que están experimentando algo similar. Bueno, para empezar, yo creo que el Señor me venía preparando a mí. Y desde que yo llegué a la iglesia, yo creo que todo este tiempo ha sido preparación. El echar raíces en un lugar es tan importante. Pertenecer a una congregación, sentirse parte de.
y que en el momento que les llegue a uno algo triste en su vida, que pueda recibir esa consolación. No me imagino en lo más remoto de mi mente que me hubiera ocurrido esto y que yo no estuviera yendo a ninguna iglesia, que tuviera los 10 amigos que tenía antes, 3 que valían la pena, pero yo me he sentido amada por la gente de mi iglesia. La gente de mi congregación ha sido el pilar y la columna en la que yo me he recostado estos 4 meses. Eso me ha ayudado a mí. En mi noticiero me decían, Sonia, pero yo te veo, es impresionante, que yo te veo bien, volviste a trabajar y todo eso. ¿Cómo tú le has hecho? ¿Por qué tú no haces un reportaje sobre cómo superar el dolor? Y yo pensé, bueno, lo que dice la palabra de Dios, hay que haber sido consolado para poder consolar. Y dije, lo voy a hacer. Mostré un poquito, no sé si lo vieron, mostrar un poquito lo que fue lo mío, pero cómo algunas personas llevan o enfrentan el dolor. Y es sorprendente. Por ejemplo, una señora me decía que ella nunca había derramado ni una lágrima, que ella el dolor lo tenía oprimido por dentro, y muchas personas juzgan eso. Tal vez no quería a su hijo o su hija. Es más, yo misma, con toda la paz que me ha dado el Señor todo este tiempo, a veces hasta me siento culpable, porque yo veo al papá de mi hijo que está sumido en la tristeza profunda, que todos los días va al cementerio, todos los días va. Y yo me veo tranquila, pude celebrar Navidad alegre. Porque no alegre, con gozo, porque el gozo es el que es permanente, la alegría es efímera y pasajera. El gozo, yo le pido, Señor, todos los días, dame el gozo tuyo, dame esa paz tuya. Todos los días se lo digo, aunque yo sé que me la da, aunque no se la pida, porque Él es así de generoso. Pero creo que básicamente el superar el dolor, hay tantas vías para superar el dolor. Siempre acudir a una terapista. Al principio yo estaba pues obviamente muy mal, tenía la compañía de toda la gente y de alguna manera eso me ayudaba como a suavizar el dolor, pero luego la gente volvió a su vida normal y yo me quedé en mi pesadilla. Y me empezó a entrar un poquito más de tristeza, ya estaba llorando más a menudo y mi esposo me decía, tienes que ir a una terapista, tienes que ir. Y busqué a una terapista cristiana, porque antes de ir a buscar ayuda, además de la ayuda que uno puede recibir en la iglesia, tiene que ser una terapista que conozca del Señor y te guíe siempre con la palabra de Dios en la mano. Y así fue. Esta terapista ha sido una bendición en mi vida, me ha ayudado a recuperarme. En caso de otras personas, hay organizaciones también que ayudan, incluso a los niños, porque nosotros a veces sufrimos el dolor, perdemos a la persona amada y nos olvidamos de que esos niñitos tienen unas mentes que vuelan y a veces no los tomamos en cuenta, pero ellos sufren tanto o más que nosotros como adultos. Entonces hay organizaciones que tratan eso. Hice en el reportaje un campamento que trata cómo los niños pueden sacar toda esa rabia lanzando platos a la pared y rompiendo, como sacando toda esa angustia que tienen dentro. Y, bueno, y otras organizaciones que atienden personas que hayan perdido a sus seres queridos, tratan solamente a una persona que esté en dolor de muerte. Exacto. La Biblia dice que nosotros no sufrimos como los que no tienen esperanza. Y luego en 1 Tesalonicenses habla de la venida del Señor. En otras palabras, tienes que tener una perspectiva eterna para poder superar los problemas temporales. La perspectiva vertical que interpreta la perspectiva horizontal. Entonces, dentro de esa perspectiva eterna, vertical, Sonia, ¿cómo ha cambiado el aprecio por la vida? ¿Qué ves? ¿Cómo ves la vida diferente? ¿Cuáles son los valores que o se han reafirmado o han resurgido de acuerdo a los valores de Dios, a los valores eternos, los valores bíblicos espirituales? Bueno, en cuanto a los valores, porque como les digo, yo cuando mi hijo murió, yo estaba enojada con él y eso a mí me ha dolido mucho en mi corazón, el haber estado enojado con mi hijo. Y yo por eso le digo a los papás, ustedes tienen hijos, no se enojen con ellos. No dejen de llamarlos, no dejen de ser ustedes los que buscan la reconciliación. A veces los orgullos son aniquilantes y no podemos tener eso, no, que no voy a llamar a mi hijo, que él me tiene que llamar y me tiene que pedir perdón.
seamos nosotros los que vamos a ellos y pidámosles perdón, porque uno nunca sabe lo que va a pasar. A mí nunca se me ocurrió por mi mente que yo iba a perder a mi hijo, que yo me iba a quedar con uno solo en la tierra. Pero incluso así, yo sé que mi hijo está viviendo una vida eterna al lado de Jesús. Él vive, él no está muerto. Para mí él es en otro plano, en un plano superior. Él es un privilegiado y yo sé que me voy a encontrar con él tarde o temprano. Él solamente me está abriendo el camino. Él va a ser el que me reciba a mí en la puerta del cielo con Jesús. ¿Sabes qué me recuerda, Sonia? Que en la Biblia, cuando David pierde su hijo, la Biblia dice, creo que incluso te mandé un texto bíblico en alguna de las redes referente a David, que cuando David pierde a su niño, la Biblia dice que él no comía ni dormía, él estaba rasgando sus vestiduras y en ayuno. Entonces dice que cuando él vio a sus siervos, él como que pudo entender de que su hijo ya había muerto, porque estaba pues falleciendo en ese momento. Entonces dice que él le preguntó a sus siervos, ¿el niño ya murió? Y los siervos dijeron, sí, mi señor rey ya murió. Y la Biblia dice que David se levantó, comió y se vistió. Y dice que los siervos y la gente se quedaron confundida. Y David contestó de esta forma, dijo, es que mientras el niño vivía, yo oraba. Quiere decir que todo padre debe orar. Mientras sus hijos estén vivos y tengan oxígeno en sus pulmones, usted no debe dejar de orar por sus hijos nunca. Nunca. Cuando salgan de la puerta, cuando vayan a la escuela, cuando regresen a casa, cuando tomen el automóvil, usted siempre estará orando. Ser padre es un llamado a la intercesión. Pero David dice, mientras mi hijo vivía, yo oraba. Pero ahora que él ha muerto, ahora que él está en la presencia de Dios, dice, él no puede venir a mí, pero yo iré a él. Y cada día es un día menos. Y cada vez. Entonces, ¿viste esa expresión? ¿Escucharon esa expresión? Entonces, en cierto sentido, por lo que escuchas es, no se enojen con sus hijos. En otras palabras, no dejen que las cosas pequeñas les roben de momentos tan preciosos. No se enreden en las cosas pequeñitas, en las inmadureces, en el choque de egos. Me encantó esa palabra. Sino que tengan perspectiva eterna. Y tú dices, cada día es un día menos. Quiere decir que ha cambiado tu aprecio por la vida y ha cambiado o ha aumentado tu aprecio por la eternidad. Mi aprecio por la eternidad, por lo que nos espera después. Esto es solamente una preparación y Él nos da esos dolores tan grandes. Yo creo que algunos que hemos sido elegidos como Victoria, como yo, como tantos papás que habrán perdido a sus hijos, el Señor elige a los soldados más fuertes para las grandes batallas y me hace sentir orgullosa que el Señor me eligió a mí para eso. Y lo dije el día del funeral, no voy a decepcionar al Señor. Y cuanta persona se me cruce enfrente para guiarla en consolación, lo voy a hacer. Cuanta persona se me ponga enfrente a decirme que se va a divorciar, voy a luchar para que esa persona no se divorcie y que luche por su hogar y que luchen por sus hijos, porque eso es lo más importante. No importa, estábamos hablando hace ratito en el cuarto y vino el niño del pastor a decirle algo al oído. Y me encantó que usted le prestó, o se olvidó de nosotros y le prestó atención al niño. No importa la bobadita que le va a decir, préstele atención, porque Él es el que va a estar con ustedes, su hijo, su hija. Esa persona no lo va a volver a ver tal vez la otra persona con la que está hablando, pero su hijo sí va a estar con usted. Así que ellos están primero esposa, después hijos. O sea, setear las prioridades ante todo. Y esto es bonito. Primero Dios, segundo esposa y tercero Dios. Siempre Él, y de hecho me encantó que empezaste contando tu testimonio de cómo conociste a Cristo. Yo honestamente te digo, Sonia, francamente, yo no sé cómo hace la gente sin el Señor. Porque es que Él es la roca. La Biblia dice que Él es la roca y que edificamos nuestra casa sobre la roca. Dicho de paso, es la iglesia donde ella asiste y donde ella ministra y canta. Sonia canta, así que de pronto, Amalfi, prepárate. No, por favor, no, esas son las grandes ligas, no, por favor. No diga eso, hasta yo me iba a animar, Sonia, me iba a animar, pero bueno, la gente no quiere que yo me anime, prefieren que siga predicando. No sé por qué, pero en la eternidad va a cambiar la cosa. Alguien dijo que la vida es como la luz de una vela, que se tiene que apagar porque un nuevo amanecer comienza.
es la eternidad. Y cuando vivimos la vida a la luz de la eternidad, las tentaciones no valen la pena. Las inmadureces, las peleas, los rencores, todo este sistema y gama de emociones que son tóxicas, realmente no vale la pena. ¿Qué sucede si experimentas la pérdida de alguien? ¿O qué sucede si pasas una noche en la sala de emergencias de un hospital? Las prioridades cambian. Y lo que escucho de Sonia y lo que escucho de Victoria, algunos de ustedes recordarán los eventos trágicos donde Victoria perdió a sus 2 hijos en manos de su propio padre. Y el padre también partió porque se quitó la vida. Y ella la vi, es más, le contaba a Sonia: Victoria, ¿estás acá? ¿Puedes pasar, hija? Yo sé que no está planeado, pero ven, pasa. Aquí somos muy fluidos, somos muy naturales y somos familia. Es lo más importante. Y lo que decía Sonia, qué bonito estar en una familia, ¿cierto? Mi querida Victoria. Aquí hay un testimonio hermoso. Yo te vi, Victoria, esta mañana. Estamos celebrando servicios recientes de Navidad, Año Nuevo, y vi a Victoria con alegría, la vi con gozo. Llegó porque Victoria tiene una chispa, esta mexicanita tiene una chispa, no sé si es de Jalisco, que no se raja, o esta niña, óigame, échele chile, esta muchacha tiene algo. Y la vi gozosa. Yo decía, ¿cómo puede esta madre estar gozosa? Y es porque ella también tiene a Jesús. Y el testimonio de ella, algunos ya lo escucharon y lo vieron. Ahora, lo interesante fue precisamente lo que contaba Sonia, que ella vino a hacer el reportaje. Estábamos en el funeral. Acá, en esta iglesia, en esta misma plataforma, yo me paré con los 3 ataúdes. Y Dios me dio una pequeña palabra para compartir. Y allá atrás estaba una reportera de Univisión tomando notas, que con pasión, yo lo pude ver, que con mucha compasión tomó el reportaje y con amor. Pero los sendas misteriosas de Dios, los designios misteriosos de Dios, la estaban preparando. Y la razón que quería traerte acá, Victoria, es porque nosotros nunca sabemos cómo Dios va a utilizar nuestra miseria y convertirla en un ministerio. Cómo Dios toma nuestro dolor para mostrarnos sus designios. Y cómo Dios toma todas estas cosas que pasan en la vida, trágicas, vivimos en un mundo caído, para mostrar su amor, su gracia, su misericordia. Victoria, tú no sabías que en medio de tu dolor estabas ministrando a una muchacha, una reportera, que ahora a través de su reportaje y su trabajo profesional está impactando a millones por tu testimonio que Dios utilizó también para prepararla a ella. ¿No le damos gracias a Dios por la vida de Victoria? Tengo que añadir algo. Ese día tú estabas sentada aquí adelante de blanco y había mucha gente vestida de blanco y yo pensé, qué funeral tan hermoso, en medio de tanto dolor, qué funeral tan lindo. Y ella vestida de blanco subió acá y cuando mi hijo murió yo pensé en ella. Yo dije, yo quiero que la gente vaya vestida de blanco como ese funeral que yo fui, yo me voy a vestir de blanco. Y ahí 2 años más tarde estaba yo encima de un ataúd llorando vestida de blanco como estaba Victoria. O sea, de alguna forma ella me inspiró también y también pensé en ella. Si ella pudo o ha podido sobrevivir, yo también puedo. Y no voy a ser la última mamá o padre que pierda a su hijo. Tenemos que ser fuertes y valientes. Tenemos que demostrar que tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque hubiera servido de nada entonces. Un aplauso grande, gracias Victoria, un aplauso, mijita, te queremos mucho. Servimos a un Dios que opera por senda misteriosa. Y si nosotros le creemos y le obedecemos, eventualmente entenderemos, eventualmente miraremos atrás. Y te voy a decir algo, te puedes arrepentir de muchas cosas, pero nunca te arrepentirás de estar en la presencia de Dios. Vive en la presencia de Dios. Es la fuente de la vida. Sonia, para concluir, hija, ¿qué mensaje o qué
¿Qué palabra quieres dejar a aquellos que no necesariamente tienen una pérdida de un ser amado, pero el sentido de pérdida de autoestima, violencia doméstica, abuso verbal, injusticia laboral, hasta racismo, lo que sea que esté experimentando las personas y se sienten en ese mundo gris, ese mundo oscuro, en ese valle de sombra de muerte? ¿Qué palabra quieres dejar para ellos? Bueno, primero que todo ya lo dije, Dios es Dios y las cosas que pasan, Él no causa el dolor, pero Él maneja ese dolor. Yo me quedo aterrada de las cosas que me han pasado, cómo Él me ha bendecido, cómo Él me ha consentido, cómo en medio de toda mi tragedia Él me ha levantado. Y yo a veces me digo, Dios mío, ¿será que yo no quería tanto a mi hijo como lo quería su papá? Que se la pasa llorando. Y entonces entiendo y siento que es la paz que Él me ha dado. Yo les digo a las personas que perdieron a un hijo, a su mamá, a su papá, que fueron abandonadas por ese esposo, que están solas, que tuvieron un diagnóstico de cualquier enfermedad, que sigan confiando. El Señor las tendrá, las sostendrá, las llevará en su mano victoriosas. Nosotros no podemos ser víctimas, somos victoriosos en Cristo Jesús. Somos victoriosos. Tenemos que valga la pena que Él murió en esa cruz por nosotros. Que valga la pena todo el dolor y el sufrimiento. Dios, ¿quién más que Dios para saber el dolor de la pérdida de un hijo? ¿Quién más que Él que perdió a su hijo? Que eligió que Él, que su hijo muriera por nosotros. Así que Él nos sostendrá, Él recogerá cada lágrima de nosotros y las convertirá en bendiciones. Y yo sé que para mí, para ustedes, para cada uno de ustedes que han tenido una pérdida, el Señor les tiene grandes cosas porque Él nos restituye y nos recompensa. Cuando somos fieles, cuando seguimos adelante, cuando tenemos confianza en Él. No cuando nos desviamos y nos apartamos como cobardes, sino que somos de verdad valientes y fuertes en la circunstancia que venga, en la circunstancia que sea. Y oren con Él. Porque la oración es lo que hace, lo que mueve el cielo, es lo único. Dios trajo a Sonia años atrás en una de esas sillas verdes para prepararla. Dios te trajo aquí para preparar tu corazón, para que le conozcas. ¿Estás pasando algún dolor? ¿Estás sintiéndote con un vacío? ¿No has podido superar algo de tu pasado? ¿Quieres hoy verdaderamente entregarle todo eso a Dios? Para eso Dios te trajo a este lugar. Yo voy a hacer una oración. Y si tú en esta hora dices, yo quiero conocer a Dios, yo no tengo la fe que tiene Sonia, que tiene Victoria, yo necesito conocer a Dios y necesito que Él me sane, quiero conocerle. Dios te trajo a ti para que escuches su mensaje. Él te está llamando. Dile sí. Y si tú quieres hoy aceptar a Jesús, decirle sí al Señor, para que Él llene tu corazón, sane tu corazón, consuele tu corazón, haz conmigo esta oración. Y esta es la clave. No solamente repetirla, sino cuando lo digas, dilo de corazón. Dilo con toda tu alma. Allí donde estás, cierra tus ojitos y di estas palabras con fe. Di: Señor Jesús, reconozco que te necesito. También reconozco que te he fallado. He cometido muchos errores y hoy me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados, de mi pasado, mis inmadureces. Perdóname. Quiero entregarte todo lo que soy, todo lo que tengo. Hoy comienza mi vida de nuevo. Hoy nazco de nuevo en ti. Señor, gracias por morir en la cruz. Gracias por resucitar por mí. Y por eso hoy te declaro el dueño de mi vida, el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de tu familia. Añade mi nombre a tu árbol genealógico, en tu libro de la vida. Quiero ser tuyo, para siempre tuyo. Llena todos mis vacíos. Sana mi corazón. Séllame con tu espíritu.
tuyo soy. Gracias por tu paz, por tu presencia. Hago esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Escucha.